estando en la carretera oyes un pip pip. Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad de Plastic Love. Hoy vamos a hacer un video diferente, creo más bien, y es un video mostrando obviamente el set que traemos el día de hoy, que es el Batimóvil de Batman Forever, el cual es el 76304 que viene en esta temporada. Pero además de eso, pues vamos también a hablar con Nico. Nico, hola, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Entonces Nico me va a ayudar como a ver los detalles de este set. Un set que estábamos discutiendo, ¿no, Nico? De que no sabemos si es un set UCS, no lo es normal. Es difícil saber por la escala, por el tamaño. Inclusive lo hablábamos que hasta la forma de la decoración en sí de la caja es algo enigmático. Pero vamos a empezar aquí con la reseña. Pero además también vamos a hablar un poco del videojuego de Batman. No sé, ¿ya viste el tráiler de Lego Batman? ¿Qué te parece el que viene el próximo año? Sí, lo vi. No sé, yo creo que va a ser un juego bueno. Me di cuenta que se parece al Arkham Knight. De eso vamos a hablar luego, pero vamos primero entonces con el set. Creo que es para ir mirando cómo vamos moviendo el video, va evolucionando y miramos cómo vamos integrando todo. Puede ser que hablemos primero del videojuego, luego el set. Vamos a ver qué va pasando. Por ahora vamos a hacer esto y empezamos con el set. Y aquí tenemos nuestro set. Un set que para mí me gustó mucho y me sorprende de muy buena forma, lo parecido a lo que es el vehículo de Batman Forever, esta película de ya el fallecido actor Val Kilmer. Y pues nada, me parece que es un homenaje muy bonito que hace Lego, no solamente a la línea de Batman, sino también a este actor. Y me sorprende mucho las formas que tiene y lo bien representado. Yo no sé, tú viste la película conmigo, de hecho, cuando estábamos construyendo el set. ¿Tú qué opinas del set? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las formas, los colores que utilizaron? Sí, se parece mucho, me parece muy bonito. Me gusta cómo hicieron eso de las como que costillas en los lados. Sí, estas partes de acá. Como vemos, es un set totalmente funcional, no es el set que vas a poner en una estantería y no lo vas a volver a mover nunca jamás. Por el contrario, es un set que se presta mucho a la jugabilidad. Tiene la posibilidad de mover la ventana e ingresar una minifigura. Pues una minifigura que en este caso sería el Batman que viene en este set. Yo vuelvo y reitero que en lo personal siento que las nuevas capas de plástico restringen un poco la jugabilidad de los sets. No sé, a ti finalmente tú estabas hablando justo hace un par de días de las capas, que si te gustan, que le ves posibilidades, y cómo ves esa parte de la capa de caucho, pues, de la tela. Lo que vi es que uno puede hacer diferentes clases de poses con diferentes clases de capas. Lo que no me gusta de las capas de caucho es que, por ejemplo, lo que pasa aquí es que la minifigura no se puede sentar correctamente en el auto. Sí, tendrías que quitarlo, o básicamente digamos que vamos a traer otro Batman por acá. Vamos a traer esta versión que viene con capita de tela, entonces ese es mucho más fácil de colocarlo. Viene con el mismo molde del casco que viene con el Batman de Batman Forever y pues cabe muy bien. Por ahí he visto un video en inglés donde alegaban de que sí era la escala correcta. Yo no sé, todavía siento que no es una escala correcta para la minifigura, pero sí queda muy bien cuando lo colocas con otros batimóviles. Si quieres, hacemos una comparativa rápido. ¿Qué te parece de tamaños con otros batimóviles? Bueno, aquí tenemos nuestros batimóviles en diferentes escalas. Digamos que quedamos de acuerdo de que es un OCS, ¿no? Ok, que es el Tumbler. La última versión que vimos con el Tumbler, ya con estas llantas que mi opinión es que son mejoradas a comparación del otro. Tenemos esta otra versión que viene, es uno de los últimos que nos sacaron, que también dijimos que
escala de minifigura, digamos, ¿no? Sí. Y la versión pues de el Batman Forever de la película, y vemos pues la diferente, digamos, podríamos llamarle escalas, tamaños, diferentes perspectivas, posibilidades también. Yo inclusive en ese había pensado que podíamos montar una de las minifiguras de Technic, que no son minifiguras, sino son figuras un poquito más grandes, de esas que ya están descontinuadas hace muchos años, pero ni aún así, porque hay que jugar un poco con este set, y es que ese set, por ejemplo, tiene posibilidades de modificación. Si nos fijamos por acá abajo, vamos a ver si lo puedo tener en cámara, esta parte de aquí se puede modificar como para que haya más espacio, tal vez poder incorporar una minifigura o una figura de Lego un poco más grande, para que facilite así el espacio. Una cosa que me sorprende mucho de ese set es que sin ser un set que no puede jugar, no tiene aplicaciones de jugabilidad. Por eso también me cuadra mucho con esta idea de que podría ser un UCS, porque a comparación de otros modelos, pues este tiene la función de que salen las armas por acá, tiene funciones como más de juego. Sí. En cambio en el otro no encontré ningún disparador, no encontré ningún mecanismo que te invite como al juego, pero sin embargo es un set con el cual podemos jugar. ¿Jugaste ya con ese set? No, de hecho aún no. Vale. Yo he probado cositas como el rodamiento, por ejemplo, rueda muy bien, a pesar de que las llantas están montadas sobre ejes individuales, no tienen suficiente peso como para doblarlas o deformarlas con el tiempo, cosa que de pronto sí puede pasar con este Tumbler, que por el peso que tiene las llantas traseras, si no los tienes en la base con la cual viene el set, pues podrás ver que se puede doblar con el tiempo. Bueno, pasemos ahora sí a las características principales del Batmóvil. A pesar de que es un set grande, no tiene esa característica que uno podría esperar de muchos stickers. Pues claro, no es un set que se preste a sticker, pero por ejemplo las llantas son impresas en estas piezas que forman como esas llantas que en las películas, de hecho no se mueven esas llantas, pues no se mueve el logotipo en sí, pero igual me parece que queda muy bien representado en el sentido de que se parece mucho a la película. En la película recuerdo que era una de las cosas que más me llamaba la atención la primera vez que vi ese Batimóvil y en el cine. Otra cosa que me gustó, como mencionabas, las costillas están muy bien proporcionadas, muy bien ubicadas. Me gusta, por ejemplo, que en la parte delantera, que digamos sería la única opción que tenemos de juego, pues se puede abrir este compartimento para ver lo que podría ser el inicio del motor, ya que yo creo que un vehículo tan enorme como este no podría tener un motor tan pequeño. Me gusta también la forma tan bonita en la que se logró realizar estas aletas tan características de este Batimóvil, y en la parte, como digamos frontal, podemos ver como esas digámoslo así, todavía costillas, como ese torso que forma el Batimóvil, se logró de muy buena forma. El set en general es muy divertido construirlo, no es nada monótono, vas tomando forma poco a poco y te vas dando cuenta de características. Claro, te vas preguntando, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo que lo que estoy haciendo? Pero vas dándote cuenta que cada parte que vas realizando, en qué lugar va en el Batmóvil. Eso me gustó mucho. En la turbina también tenemos esa turbina pues enorme, que es muy característica de este. Creo que también el de donde sale George Clooney, que era una turbina como muy alargada. Ese de George Clooney sí, definitivamente yo creo que es el único Batimóvil que nunca compraría. Desde el principio me pareció muy feo en las películas y pues ojalá Lego nunca lo haga, y si lo hace yo creo que dudaría mucho en hacer ¿En comprarlo? Sí, porque no es un Batimóvil que me guste. De hecho creo que es el que menos me agrada. Ni siquiera te gusta la película, ¿cierto? No, la película tampoco me gusta mucho, pues ya es obvio, porque en la parte interior podemos, lo que hemos hablado, me gusta que está muy bien detallado. Podemos ver, por ejemplo, los dos puestos, que eso me gusta mucho, que exista la posibilidad de los dos compartimentos tanto para Batman como para un compañero. Y lo que hablábamos, no sé si la cámara deja ver un poquito por acá, está lo que es el volante, y aquí hay unos stickers que de pronto dejaremos fotos
en el video para que lo puedan ver bien. Es un set que en construcción le doy un 5 de 5, es muy divertido, es muy fácil, es muy rápido, no es hostigante, no es cansado y lo haces podríamos decirlo que de una forma bastante rápida. En exhibición, para mí se ve muy lindo. Sí. Ya lo teníamos planeado con espacio y todo. Si le puedes dar inclusive una iluminación en tu setup, pues creo que quedaría mucho mejor con una iluminación de pronto con un tono azul por encima, queda muy bonito. A eso también yo creo que le doy un 5 de 5. ¿Tú cuánto le harías? 5 también. Y construcción no sé, porque yo no lo construí. Sí, claro. Pero jugabilidad creo no sé, porque solamente tal vez un 3. ¿Le darías un 3? 2 o 3. Vale. Yo le daría el 5. Claro, entiendo que no tiene opciones de jugabilidad, lo que hablábamos ahorita, como mecanismos o cosas, pero igual siento que es un set que rueda muy bien. Me fascina el sonido de las llantas. De los vehículos de Lego siempre me ha gustado. Creo que fue una de las cosas que más me enamoró la primera vez que armé un vehículo de Lego, era el sonido de las llantas. Sí, definitivamente yo sí le doy el 5 completo en estética, en diseño, porque es un gran logro hacer un vehículo que era, si lo ves en sus líneas, en su firma característica como las costillas, la forma, el diseño, creo que es un set bastante complicado a nivel de arquitectura, de diseño. Entonces creo que está muy bien logrado. Creo que también es un set que desde lejos o de cerca lo reconoces muy bien, y además que también funde muy bien esa opción de que es Lego, ¿sí me entiendes? Pero aún así no se pierde las líneas, no se pierden el diseño original de construcción del vehículo original, digámoslo. Trae algunas piezas de Technic, pero también quedan muy bien colocadas. Yo creo que eso es lo que le da como esa resistencia para la hora de jugar y pues poder divertirse con él. Creo que podría ser. ¿Recuerdas que hacíamos competencias de batimóviles antes? Sí. ¿Cuál fue lo más rápido? No sé, deberíamos hacer otra vez esas carreras, porque recuerdo que los Tumblr eran bastante lentos. Sí, por el peso. Creo que los de las series de las películas de Lego eran bastante rápidos en ese sentido. Nos toca recordar otra vez esos videos y tal vez no sé, montar algún video corto en Instagram y en YouTube para esto. Por cierto, no se te olvide que aquí no tienes que suscribirte, no tienes que dar like ni comentar, pero si lo haces estaremos muy agradecidos por ese apoyo que nos das. Entonces pasemos ahora, ¿qué te parece a la minifigura? Que hay cositas que destacar y que recalcar de esa minifigura. Bueno, y aquí tenemos la minifigura. Lo primero que creo que es de resaltar es que viene con esa sencilla pero muy bonita base, donde pues nos hace la referencia que es de la película de Batman Forever, y viene pues ese sería como el expositor de la minifigura. Extraña tal vez un poquito una placa para expositor como del vehículo, lo que hablamos de los set UCS, que generalmente también viene en la placa, ¿no? Sí, que tienen una placa grande con información y una foto del vehículo. Exacto, entonces creo que esa parte, no sé, todavía seguimos con el... ¿Es un UCS? ¿No es un UCS? Yo diría que sí, porque en comparación con, por ejemplo... el Batimóvil anterior, sí. Es muy grande, o sí. sea, es... Sí, cuando los vemos acá, por aquí tenemos en el fondo, eso sí, el tamaño es considerable. Bueno, como dije, vamos a la minifigura. La minifigura en este caso viene con ese moldeado doble en el casco, que ya lo hemos visto con las nuevas líneas de Batman. Yo te soy sincero, Nico, en mí ese casco me parece que está bien, pero no me termina de gustar. Todavía me sigue pareciendo que el casco que utilizaba, por ejemplo, en Batman de Lego Movie, es el casco perfecto para Batman. Me encantaría, en serio me encantaría ver ese casco con doble moldeado, con los ojitos blancos. Eso sí. Creo que quedaría muy bien. Sin embargo, este nos da la opción de algo muy novedoso para la línea de Lego Batman, y es que vienen los ojos azules, que es cuando Val Kilmer activa como su sensor para apuntar su Batarang hacia el mecanismo que tiene controlado Edward Nygma. Exactly. También que me gusta de la minifigura, esos rasguitos plateados, como puedes ver aquí en el pecho, si ves acá. Sí, que el símbolo tiene líneas plateadas. Sí, muy bonito, ¿no? También veo la cintura como
el traje, que es el segundo traje, diría yo, que en la película de Batman Forever sí me gusta mucho cómo está el casco, la forma que tiene. Lástima que aquí en Lego no lo representaron, supongo que hubiera sido la posibilidad de hacer un molde nuevo. Y también pues me gusta que los detalles en el pecho. Lamentablemente este set carece de doble moldeado, detalles en sus piernas. Creo que en la espalda también, si quieres, vamos a ver lo que es la espalda de la minifigura. Bueno, y en la espalda todavía vemos, me parece muy bonito, mira los detalles que tiene, yo no me había fijado muy bien. Está bien, tiene unos detalles bien bonitos como de la armadura, una armadura tal vez un poco más tecnológica, y que el cinturón tiene unos detalles interesantes. No sé si en la vida real ese batitraje en particular tendría esos detalles como en el cinturón. Me parece que es una figura que es sencilla. Sí, yo no creo que alguien pueda tener un cuerpo con esa clase de armadura, con esas. Pero ya sabemos que son las armaduras de Batman y pues son a veces raras. Pero me parece, como quería decir, es una minifigura sencilla, pero que cumple muy bien con el set. Se ve muy bonito exhibirla, o si quieres tener, como en nuestro caso que tenemos como un lugar de armaduras de Batman, creo que le da un toque de diferencia, de particularidad, que lo hace destacar entre las otras minifiguras de ese tipo. Rostro alternativo, sí trae un rostro alternativo por aquí, como de... Es que yo nunca sé descifrar muchas de las expresiones, pero es básicamente que rabia, ira, molestia. Molesto, y luego el otro como... no, nada, sí, blanco. Indiferente total. Pero bueno, lo importante es que creo que es una minifigura que cumple, que queda muy bien. También me parece muy bonito que sea un recordatorio al actor, a Val Kilmer. Quiero resaltar esto porque pues es uno de los Batman más olvidados, pero creo que también hizo un buen trabajo con su interpretación, con sus películas. Creo que si bien no es mi película favorita de Batman, sí hace como... A ver, me dio en mi infancia, en sus momentos, ganas de ver la película, ganas de disfrutarla, entonces creo que cumple muy bien en ese aspecto. Bueno, aquí tenemos entonces otra vez en el aspecto que dijimos que neutral de Batman. Bueno, y para concluir quiero también agradecerle a los nuevos suscriptores. Por aquí tengo imágenes de algunos suscriptores que se han unido a esta comunidad. Y finalmente también quiero dar las gracias a ti por acompañarnos hasta esta altura de este video. Es un video que lo hicimos con mucho cariño, es un video corto, pero creo que encapsula todo lo que queríamos decir sobre este set. ¿Tu opinión final sobre el set, Nico? A mí me pareció bonito, como ya dije, muy buenos detalles y... ¿Lo recomiendas? Sí. Mucho. Sí, definitivamente es un set que si eres fan de Batman y fan de la línea de Lego Batman, creo que es un imperdible. Tienes que agregarlo y seguro darle también un espacio bastante importante para este set. Tienes que hacerlo destacar definitivamente. De por sí el set destaca bastante, pero si le ayudas, como dije anteriormente, con un poquito de luces, creo que va a ser una exhibición mucho más satisfactoria. Y también el hecho de, por qué no, divertirse, como seguramente lo haremos más tarde Nico y yo. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. También se despide Nico. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Hey, dog.